Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Melissa Guadalupe y hoy quiero compartir acerca de una explicación completa de los principales conceptos del derecho mercantil que estudié y cuáles son fundamentalmente para entender cómo funciona toda la actividad empresarial en México y en el mundo. Para comenzar, quiero hablar acerca del primer tema que vimos, que son las obligaciones y contratos mercantiles. Estas obviamente son acuerdos legales que se establecen entre ya sean comerciantes o personas que participan en actos considerados de comercio. Estas tienen como objetivo el garantizar que las partes cumplan con todo lo pactado y también que exista cierta seguridad jurídica en las transacciones del contrato, ¿verdad? Después, esto quiere decir que, por así decirlo, en el comercio no basta confiar solamente en la palabra, se requiere obviamente un contrato para proteger los derechos y deberes de las personas. Aquí un ejemplo que a mí como que se me quedó mucho fue que una empresa acuerda fabricar, supongamos, uniformes para otra. Este contrato obliga a una parte a producir y la otra a pagar. Si una no cumple, la otra puede exigir legalmente el cumplimiento. Bueno, para pasar a la otra parte tenemos el contrato de compraventa mercantil. Esto sucede mucho cuando una persona o una empresa vende bienes con fines comerciales, ya no sean personales. Este se utiliza mucho cuando se adquieren productos para revenderlos o utilizarlos dentro de alguna actividad empresarial y, como mencioné anteriormente, no son para uso propio. Un ejemplo de esto podría ser que un restaurante compra insumos a un proveedor para preparar y vender ya sea sus alimentos, ¿verdad? Su comida. Esto viene siendo una compraventa mercantil, no personal. Este tipo de contrato, por así decirlo, tiene elementos claves, ya sea tiene que ser un voluntario, tiene que haber un precio establecido, también tiene que tener finalidad comercial y se tiene que entregar 100% el bien, si no habría como ciertas repercusiones jurídicas. Después tenemos el contrato de suministro o suscripción. Este obviamente es cuando una parte se obliga a entregar periódicamente bienes o servicios y la otra a recibirlos y pagarlos. Aquí la clave es la palabra periódicamente. Esto se usa cuando un negocio depende de un abastecimiento constantemente. Un ejemplo de un contrato de suministro podría ser que una papelería, firme un acuerdo para recibir sus materiales, ya sean hojas o plumas, cada semana durante 6 meses. Y otro ejemplo que mencionamos en clase es acerca del contrato de suscripción, que podría ser muy utilizado como en las plataformas digitales, ya sea Netflix, Amazon Prime, etc. Su ventaja principal es que asegura la continuidad en la cadena comercial. Después tenemos el depósito mercantil, que esto ocurre cuando una persona entrega mercancías para que otra las guarde y las devuelva en el mismo estado. Aquí la palabra clave sería guardar y devolver. La persona que guarda obviamente es un responsable de que esta mercancía esté cuidada, sea conservada y también que entregue todos los bienes. Esto podría ser como un ejemplo de una empresa de muebles que paga a alguna bodega privada para guardar su inventario. Esta bodega tiene obviamente la obligación de devolver los bienes completos y obviamente sin daños. Aquí como los conceptos clave serían custodia profesional, que haya responsabilidad legal y que haya bienes ajenos a la persona que los cuida. Después de aquí pasamos a los concursos mercantiles y quiebra. Estos conceptos obviamente se relacionan mucho con las empresas que tienen ya sean problemas financieros. Un concurso mercantil se podría definir como un proceso ya sea legal cuyo objetivo principal es evitar que haya quiebra por parte de alguna empresa o negocio. Esto se hace para buscar acuerdos con acreedores para que la empresa pueda tener esa posibilidad de seguir operando. Un ejemplo de esto es que una empresa
tal vez no pueda pagar sus deudas por alguna caída en ventas, y en lugar pues de que se cierre la empresa, entra a concurso para negociar ciertos pagos y reorganizarse. Si esto obviamente no es posible, porque depende mucho del tipo de cada caso, se declara la quiebra ahora sí, y es cuando la empresa tiene que vender pues sus bienes para pagar lo que se pueda a los acreedores. En resumen, pues podría ser que esto sucede porque haya un concurso que sea rescatar la empresa, y ya entra la quiebra cuando es ya liquidarla y cerrarla. Así por último, algunos de los temas que vimos, que para mí se me hizo una institución que yo no la conocía y se me hace muy importante, que se podría relacionar con el subtema que vimos anteriormente. Es el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, también conocido como la IFECOM. Este es un organismo que obviamente ayuda y designa y regula a los especialistas que dirigen los concursos mercantiles, que es de lo que hablamos anteriormente. Obviamente su función principal es que haya un proceso ya sea transparente y legal. Esto podría ser como un tipo mediador, que es el que supervisa que un proceso sea ya sea de manera muy justa, o que un proceso ya sea de quiebra se vea manejado como de una manera más correcta. Después tenemos los títulos de crédito, que también fue un tema que lo vimos tanto con la maestra como por mis compañeros, que estos obviamente son documentos que representan un derecho de cobro y dan seguridad en operaciones comerciales. Algunos ejemplos como son cheques, pagaré, letras de cambio. Estos son muy utilizados, siento que cotidianamente, a pesar de que no los he visto mucho, siento que son muy importantes, ya que ayudan mucho a que haya como un derecho de cobro. Por ejemplo, hace poquito mi hermano quiso comprar un automóvil que ya es usado, ¿verdad? Entonces le dimos como un cierto monto de separación de este automóvil, y ahí se utilizó un pagaré, que viene siendo un título de crédito, donde nosotros abogamos que teníamos que pagarle cierta cantidad al dueño del carro, ¿verdad? Si, por ejemplo, si alguien firma un pagaré por 20,000 pesos, la persona que lo recibe tiene derecho legal a cobrar esa cantidad en la fecha que está pactada. Esto tiene muchas funciones, ya sea facilitar el crédito y la confianza en las transacciones del dinero. Legalidad del contrato mercantil. Para que un contrato mercantil sea válido, debe de cumplir con ciertos requisitos legales, ya sean como consentimiento libre, objeto ilícito, que también haya formalidad según el tipo de contrato, que ambas partes estén capacitadas, o sea, quiere decir que sean mayores de edad, como en uso de sus capacidades completamente. Si un contrato obviamente se hace bajo engaño, amenazas se puede declarar obviamente nulo. Si alguien firma algún contrato, ya sea creyendo que tiene información falsa, ese acuerdo puede invalidarse. Para mí también es muy importante porque garantiza relaciones comerciales justas y seguras. Y como conclusión de todo esto, podríamos decir que todos estos conceptos son sumamente importantes, ya no sea solamente para las empresas, sino para todas las personas que se consideran comerciantes, ya que no solo se depende de vender y comprar, sino hacerlo dentro de un marco legal que asegure que haya seguridad jurídica, cumplimiento de tratos, protección de derechos, y etcétera. Entre esos temas obviamente nos permite actuar de una manera responsable dentro del comercio, y todo esto aprendido en la materia nos prepara mucho para el ámbito profesional cuando nosotros ya estemos, no sé, ya sea trabajando en alguna empresa o también en nuestra vida cotidiana realizando algún contrato. Sería todo, gracias.